A ver, hablemos entonces de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por quién Bueno, está financiada? Porque estamos abordando esto de diferentes ángulos y me encanta, porque ahorita lo que yo estoy entendiendo, Nicolás, y creo que así lo está entendiendo también la audiencia, es esta gente con estas agendas se involucran incluso en la educación. Y de estas universidades salen también médicos o personas profesionales de diferentes ámbitos que creen esas agendas porque alguien de autoridad se las enseñó, ¿cierto? sí, Entonces, correcto. entonces ellos van y eso es lo que aplican. Eso me lleva a tratar de entender el tema de la Organización Mundial de la Salud, porque en todo lo que vemos desde el 2020 para acá, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es esta. Ahora que surgió la pandemia, la Organización Mundial de la Salud le dice a todos los hospitales que hagan X, Y o Z protocolo. ¿Quién es la Organización Mundial de la Salud? Porque suena como algo Bueno, la Organización Mundial de muy la Salud poderoso. Uh-huh. es como el Ministerio de Salud del mundo, porque esta gente ha diseñado las Naciones Unidas como el gobierno mundial. Y de hecho la historia es muy interesante. Algún día podríamos hacer un entero programa sobre esto si te interesa, Sí. cómo los mismos banqueros de Wall Street, las mismas familias, Rockefeller, Warburg, Rothschild, financiaron al mismo tiempo a Stalin, a Hitler y a Franklin Delano Roosevelt durante 20 años planificando la conflagración de la Segunda Guerra Mundial para poder hacer un reseteo mundial a su medida, poniendo huevos en todas las canastas, gane quien gane, ellos iban a ganar. Y arrastraron al mundo a una masacre de 100 millones de almas, la peor de la historia. Sí. ¿Qué hizo? Reducir a la población. Uh-huh. Ahora, dejando eso, y además de reducir a la población, generar monopolios mundiales para muchos de ellos, de Claro. determinadas industrias, porque se permitieron bombardear masivamente todas las fábricas del planeta, salvo las suyas. Es muy curioso cómo el historiador que escribió 3 libros al respecto, de hecho, muestra cómo cuando se bombardea Francia ya no había nazis y barren hasta la última fábrica por si quedaba algún nazi, para que después Estados Unidos pueda ser monopolista mundial. Claro. Y cuando entran a Alemania, que sí estaban los nazis, no bombardean una serie de fábricas. ¿Que de quiénes eran? De los Rockefeller. Ah, La wow. empresa se llamaba IG Farben. Era de los Rockefeller. ¿Sabes qué fabricaba IG Farben, entre otras cosas? ¿Qué? El gas de las cámaras de gas con la que mataban a los judíos. Ay, qué barbaridad. Bueno, viajando en el tiempo, termina la guerra, arman la ONU y al mismo tiempo arman algo que desde mi punto de vista, otro día lo podemos hablar, es una abominación, que es el Estado de Israel, que termina en el nombre de todos los judíos que sufrieron injustamente el holocausto nazi, termina perpetrando los mismos crímenes contra los palestinos hasta el día de hoy. Pero bueno, nace la ONU, las Naciones Unidas. ¿Qué se pretende de la ONU? Que sea la última palabra sobre todo Estado soberano, es decir, la ONU, a la que nadie elige, un cuerpo de tecnócratas que la gente no vota, en la que no tiene absolutamente ningún poder de participación, finalmente dirá si un Estado puede hacer esto o no, y todos se tienen que someter a ello. En la mayoría de los casos no funciona. Fíjate, la ONU creó a Israel y ahora la ONU dice: Israel, deja de matar palestinos. A Israel no le importa nada y sigue bombardeando. Ahora, para estos temas, como los de la salud y la educación, sí, porque fue diseñado, fue creado el organismo para esto, para que el mundo tome las mismas soluciones a los mismos problemas. Y si esas soluciones son malas, bueno, cuídate, porque es la autoridad mundial imponiéndola en todas partes. Es el mejor negocio del mundo para la gente como Gates, y por eso él se obsesionó en ser el principal financista privado de la OMS hasta que lo logró. Porque si tú eres el principal financista privado de la OMS, tras China, que es el principal financista estatal, serán China y tú quienes decidan qué pasa con el cuerpo de Marta y de Nicolás y de todos los que nos están viendo en todo el mundo. Uh-huh. Es muy sensible, es un negocio extraordinario y te da un poder alucinante. El tipo que la comanda es un político africano súper corrupto que no puede volver a su país porque lo linchan. Tedros, ¿verdad? Uh-huh. Y hay un colombiano, si no recuerdo mal, hace añares que no hablo con él, que escribió, Germán Garabano, si no me equivoco, el libro negro de los medicamentos. Y el tipo escribió, y el libro rojo de la OMS. Y el tipo dijo, yo trabajé en la OMS tantos años.
Llegaron los financistas privados y se acabó cualquier atisbo de cientificidad en las medidas que toman. Todo esto es político y todo esto cuesta vidas. Tipo, lo censuraron, lo amenazaron, lo persiguieron. Tiene que andar con guardaespaldas. Es muy jodido meterse con estos intereses, Marta. Muy jodido. Bueno, y por lo mismo creo que hay que tener cuidado con este video entonces, porque sí. Bueno, ahorita también están juzgando al doctor Fauci por haber modificado ciertos datos científicos que se habían hecho con respecto a el pinchazo que nos pusieron. Y muy a pesar de que Biden le dio el perdón, lograron encontrar un camino, un hueco en la ley o algo para poderlo mandar a juicio. Y ahora también pues se ha comprobado mucho de lo que Kennedy Jr. explicó en su libro que escribió de la vida del doctor Fauci. Yo lo leí, se me hizo interesantísimo todo y se me hace muy importante, por eso me gusta que estemos teniendo esta conversación, Nicolás, porque si uno empieza a ver los intereses económicos que hay detrás de las cosas, entonces ya no nos vamos como borregos a seguir la indicación de estas organizaciones. Es entender, a ver, ¿quién financia más grande, o quién es el financiero privado más grande de la Organización Mundial de la Salud? La fundación de Bill y Melinda Gates. Y ese señor, ¿qué es lo que quiere en el mundo? ¿No? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Dónde tiene metido el dinero? Mi siguiente pregunta es, ¿qué sigue en estos planes? ¿Qué crees tú? Obviamente no hay manera de asegurarnos, pero ¿qué crees tú que sigue en estos planes? Sabemos que... Adelante. No, te escucho, Marta. No, te iba a decir, sabemos que en este momento Bill Gates es el terrateniente más grande de Estados Unidos, de todas las granjas y ranchos y tierras productivas de comida. ¿Tú crees, Nicolás, que vaya a venir otra pandemia? ¿Crees que vaya a venir una hambruna grande? ¿Qué crees tú que sea lo que viene? Bueno, mira, estimada Marta, yo creo que con la otra pandemia están coqueteando muchísimo. Yo tengo acá el libro de Gates, How Prevent a New Pandemic. Él ya la anuncia, ¿no? Y te cuenta cómo hay que prevenirla también para venderte el método. A ver, ahora, ¿qué pasa con estos tipos? Terminaron muy desprestigiados. Yo creo que si fuera por ellos, seguíamos encerrados hasta hoy. También hay que darnos una cuota de... O sea, la humanidad en un punto se hartó y dijo, basta, hasta acá, puso el límite. Nosotros estuvimos impulsando para que sea antes, lo antes posible, ¿no? Sí. Ahora, Gates, divorciado, simbólicamente expulsado de Microsoft. Schwab también. Schwab fue purgado por abuso sexual del foro de Davos y ahora lo preside Larry Fink, que estuvo 50 años dirigiéndolo, Klaus Schwab. Están ahí un poco comprometidos. Y lo intentan. Mira, ébola, ahora hay ébola en África, hantavirus, con una historia delirante. Yo conozco muy bien el hantavirus, porque soy patagónico, por más que vivo en Paraguay, y felizmente yo nací en la Patagonia Argentina, que es una de las únicas regiones del mundo donde hay hantavirus. Y este cuento que te dicen de un crucero y una gente y tal, es totalmente... Seguro que tuvieron hantavirus, seguro que se murieron, es una enfermedad grave, mucho más grave que el COVID. Pero como te cuentan que se transmitió, da muchísimas dudas. Ahora, ¿qué es lo que veo más avanzado? No veo tan avanzado lo de una nueva pandemia como lo de la guerra que estamos viendo, que es una guerra todavía peor que la de Ucrania, porque la de Ucrania está pensada en reventar la producción alimentaria, y lo hicieron. Ahora, el mundo se adapta, porque somos seres humanos al fin y al cabo y vamos encontrando soluciones. Ahora, esta guerra, la de Irán, una guerra totalmente sin sentido, Benjamín Netanyahu, desde antes de ser siquiera político, cuando era periodista a favor del lobby pro-guerra, desde los 80 viene diciendo que Irán va a tener un arma nuclear. Está hace 40 años con el cuento, y la única verdad es que el país que tiene un arsenal nuclear ilegal, no regulado, que jamás visita la Comisión de Energía Atómica, es Israel. Y lo denunció un científico israelí que se llama Vanunu, que fue encarcelado, torturado y humillado por contarle al mundo esta verdad, que es un hecho. Nadie lo niega. Tienen 90 armas nucleares, nadie las regula, mínimo 90, y tienen una doctrina los israelíes llamada doctrina Sansón, que dice que en caso de que se sientan amenazados van a matar absolutamente a todos los vecinos y van a suicidarse con armas nucleares antes que devolverle el territorio a los palestinos.
Wow. Y este señor, Vanunu, lo denunció al mundo, mostró fotos, etc. Lo secuestraron en una operación cinematográfica. O sea, lo dejaron estar unos meses de turista por Europa vigilándolo. Le presentaron a una chica italiana bellísima. Y cuando iba hacia el literal como una película, cuando iba con ella hacia el departamento, culatazo en la cabeza, lo metieron en una combi, lo subieron en un avión privado y se lo llevaron a Israel. Y la foto más famosa de Vanunu, le hice hace poco un documental, es él con la mano escribiendo: me secuestraron en Roma en septiembre de 1989, así, para que lo vean los periodistas. Wow. 15 años preso, aislado, incomunicado. Se convirtió al cristianismo, le requisaban la Biblia, lo obligaron a orinar en ella. Ese es el nivel de violencia. Wow. Y cuando salió de la cárcel, dio una conferencia y dijo: yo no pertenezco a este país, yo creo en Jesús y no me arrepiento de nada. Y lo volvieron a meter preso. No, es terrible. Ahora, estos tipos que tienen la misión de aniquilar a Irán, porque Netanyahu va a ir preso si pierde el poder, porque es súper corrupto, y toda esta locura empieza, incluso el ataque de octubre del 23, que fue toda una falsa bandera, está totalmente probado, y Charlie Kirk lo dijo y lo mataron. Sí. Todo esto empieza para que Netanyahu no vaya preso por sus causas de corrupción, donde ha recibido sobornos en forma de yates, de joyas, de puro, todo lo que te imagines. Y estaba viviendo las protestas más grandes de la historia de Israel contra él. Se metió en esta guerra. Ahora, ¿qué otros intereses hay? También está la industria del petróleo norteamericana, que le conviene que el precio del petróleo vuele, porque es muy caro extraer petróleo y gas en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene autoabastecimiento energético, pero necesita un precio muy alto para conservarlo. Y esto daña a China, que tiene mucho más dependencia del petróleo iraní que cualquier otro país. Bueno, esta guerra cumple la lógica de beneficiar a las petroleras yanquis, la lógica de boicotear a China, la lógica de darle razón al lobby sionista del demente Netanyahu, que a través de AIPAC financia a todos los políticos del Congreso americano de los dos partidos, y cuando alguien como Thomas Massie, que lo entrevistó varias veces Tucker Carlson, se niega, AIPAC le pone 5 veces más dinero al candidato opositor hasta que le gana y lo eyectan del sistema. Bueno, ahora, y de fondo, ¿qué más hay? Otra vez la reducción poblacional y el empobrecimiento forzoso de la gente. ¿Cómo? Golpeando la energía. La guerra de Ucrania golpeaba los alimentos y en parte la energía, porque Rusia tiene gas y complicó mucho Europa. Ahora, Hormuz directamente golpea a todo el mundo. Es golpear la energía en todo el mundo. Y golpear la energía es golpear todo. Porque necesitamos energía para transportar la comida y los medicamentos. Claro. Fíjate cómo lo que ellos hacen en Gaza, mataron a 1/3 de la población en Gaza, Marta. Mataron a 600.000 personas, 95% mujeres y niños. Ay, Dios mío. Lo dijeron los comisionados de la ONU. Ya casi 100.000 en ataques militares, el resto ¿cómo? Con hambruna forzosa y cortando el acceso a medicamentos indispensables. Si hasta mataron a los que iban a dar ayuda humanitaria, la gente del chef español José Andrés, que lo postularon al Premio Nobel de la Paz, auto por auto, se escucharon las grabaciones de los israelíes diciendo: ahí van los activistas españoles, bombas. Eso, sin bombas, nos lo están haciendo con esta guerra. Porque al bloquear la cadena de suministros, encarecer el combustible, encarecer la energía. Bueno, en Estados Unidos te enfrentas a que el precio del galón ahora son $5, la vida está cada vez más cara y de repente no puedes pagar la hipoteca. Claro. En el tercer mundo te mueres. O sea, mi siguiente pregunta era ¿qué pasa? Porque la gran mayoría de la audiencia, tengo mucha en Estados Unidos, pero también muchísima en México y en toda Latinoamérica. Por supuesto. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Y todo se va a encarecer, pero te digo, ¿cómo afecta, por ejemplo, a países como Bolivia o Perú? Incluso en México ha habido una sequía espantosa hace un tiempo, donde tú dependes de camiones que usan combustible para que llegue el agua potable. Si no alcanza el dinero para pagar el combustible, no llega el agua potable, te mueres. Claro. O sea, los fertilizantes para el campo. Total y absolutamente, Marta. Los fertilizantes de los cuales depende la producción agrícola mundial. Fíjate que nada es accidental. Davos y el FMI en Sri Lanka, hace un par de años, lograron impulsar un modelo de agricultura orgánica sustentable que sonaba genial, qué bonito, seguro esto es maravilloso, sin fertilizantes. Fue la peor hambruna de la historia moderna. Wow. Sri Lanka terminó, no sé si te acordás cómo terminaron. Terminaron sin combustible, sin comida
una revolución, echaron al presidente y al primer ministro que tuvieron que escapar y le prendieron fuego a las casas. Entonces, eso, que lo usaron en Sri Lanka como campo de pruebas, nos lo quieren vender a nivel mundial. Y algo más, te quieren vender las energías renovables, que muchas veces son más caras y más contaminantes. En tu país, Marta, en México, hay un caso terrible de un auténtico sicario de Soros llamado Sergio Seransky, me hago cargo de mis palabras, de hecho hace poco lo arrestaron y lo soltaron de manera totalmente irregular. El tipo se dedica a estafar comunidades indígenas totalmente pacíficas, prometiéndole beneficios que nunca les va a dar para detener desarrollos inmobiliarios de empresas mexicanas, robarles sus terrenos y construir allí molinos de viento sin pagar. Preside el llamado Instituto Eólico Mundial de las Naciones Unidas. Tiene una sede, pues es una mansión, es un magnate de este cuento de la filantropía, en Nueva York, cerca de la mansión de Jeffrey, casualmente, en Upper East Side, Manhattan. Y este señor lo arrestaron hace poco por estafa y falsificación ideológica, y lo soltaron por la presión de las ONGs. Sergio Seransky y su fundación Jansa. ¿Sabes qué había hecho el señor Seransky en Brasil? Porque se va destruyendo cada lugar que puede y luego se tiene que ir rotando. Bueno, sí. En Brasil metió unos molinos de viento en una plantación sojera que detuvieron en el nombre del medio ambiente, robaron, y esas aspas de los molinos de viento tenían una pintura cancerígena. Intoxicaba a los campesinos vecinos y ahora los niños están enfermos. Y el tipo se fue y quiere hacer lo mismo en México. O sea, estos sabandijas, siempre con el discurso de las buenas intenciones, te venden veneno. Es siempre el mismo patrón. ¿Qué quieren hacer ahora? Quieren con esta guerra enloquecernos a todos y cada continente le van a aplicar, o cada región le van a aplicar el veneno perfecto. En Europa te van a decir, bueno, las renovables ya las habíamos emprendido, más renovables, no vas a tener auto a combustible, no vas a viajar más, van a acelerar el crédito social, decir, bueno, si pagaste tantos impuestos, si te opinaste en contra del gobierno, depende, te restamos puntos, no vas a poder irte de vacaciones, porque tenés un cupo de carbono que el gobierno dice cuánto es. En Estados Unidos no necesitas ni poner eso, simplemente encareciendo el combustible, privas de cuestiones básicas a buena parte de la población, una sociedad extremadamente dependiente del automóvil. Y ya en los países más pobres, ¿qué te están diciendo? En un país pobre productor de alimentos que solo tenga eso, por ejemplo África, sin fertilizante, ¿qué le estás diciendo? Muérete y me quedo con tus diamantes. Disculpa que sea muy crudo, pero ellos piensan las cosas así. Sí, no. Aquí, al contrario, te agradecemos tu crudeza porque es importante que cada persona en casa se haga su propio discernimiento, pero para poder tenerlo necesitamos tener toda la información, no solamente la que nos cuentan de un lado, sino toda. En este canal nosotros hablamos frecuentemente de profecías y casualmente, o quizás no casualmente, estas guerras que están ocurriendo en el Medio Oriente están profetizadas. Mi pregunta es, ¿qué tendría que pasar, que no queremos que suceda, para que este conflicto en verdad evolucionara a un tercer conflicto mundial? Esa es la primera parte. Y quizás a lo mejor hasta vale la pena un episodio específico de eso. Y la otra pregunta que te tengo ya por último es, mucha gente, como lo decía, que ve Infinitos es gente buena, es gente de familia, es gente que quiere lo mejor para sus hijos. Con tantas agendas que se están metiendo por todos lados, y estamos hablando la agenda de salud, que cada vez quieren que estemos, pareciera que cada vez quieren que estemos más enfermos, la agenda alimenticia, que no hay que comer carne, que hay que comer, como dices tú, ¿no? Insectos ahora o lo que venga, o carne artificial. La agenda también de no tengas familia. Somos muchos en el planeta. Y bueno, pues de ahí también de refilón la agenda de confundir a los niños y empezar a meterse en la confusión de estos niños y en su psicología para que después se vuelvan también clientes grandísimos de la industria farmacéutica, inyectándose hormonas y este tipo de cosas. No, hombre, eso que dices, Marta, es terrible. Es terrible. Porque tú
dominando la conciencia de los niños, los puedes programar hasta para autodestruirse y es de alguna manera asegurarte el futuro que sueñan, el futuro con la humanidad reducida y diezmada. Hay que cuidar a los niños por sobre todas las cosas. Uh-huh. Y precisamente hablando de eso, Nicolás, yo sé que tú no eres una persona religiosa. Sin embargo, hay profecías que hablan de eso. O sea, hay apariciones de la Virgen María diciendo se van a meter contra la familia y se van a meter contra los niños y se van a meter contra que tú te deshagas de tus hijos en el vientre. Y esa es la agenda del maligno, la agenda de la muerte. Yo sé que tú tienes un proyecto que es muy interesante de cada uno de los países. Mira, yo vivo en Estados Unidos y hay, sobre todo en California, estas agendas están durísimas. Cada país, digámoslo así, como estabas diciendo, están vendiéndole a cada país el veneno necesario para ese país. Cuéntanos de tu proyecto, cuéntanos por qué escogiste específicamente este país y los beneficios que tiene. Perfecto, estimada Marta. Mira, te respondo brevemente primero. Dijiste los detonantes de una posible tercera guerra mundial. Sí. Hay un instituto que se llama, un instituto dedicado el End World Clock, el reloj del juicio final. Ahí está, el reloj del juicio final. Sí. Que es desde la Guerra Fría mide, desde el comienzo de la Guerra Fría en los 60, desde la crisis de los misiles, mide la probabilidad de que el mundo escale una guerra nuclear. Nunca ha sido tan alta como ahora. De hecho, el primer pico fue cuando nace el instituto, la llamada crisis de los misiles entre Estados Unidos y Cuba, y estuvimos a punto de la guerra nuclear. Desde entonces nunca fue tan alto el riesgo como ahora. ¿Eso significa que es lo más probable? No, sigue siendo lo más improbable. Porque para empezar, yo no quiero que la gente entre en pánico. No, sigue siendo lo más improbable porque hasta estos canallas siempre se enfrentan a la situación de, bueno, yo tampoco quiero morirme yo y mis hijos, ¿no? Claro. O en todo caso no quiero morirme yo, porque hay gente que está dispuesta hasta matar a sus hijos, pero yo no. Entonces eso lo frena. Pero están tan locos, tan soliviantados, que la cosa se puede ir de las manos. ¿Por qué? Porque si bien los presidentes no toman decisiones, tienen computadoras que simulan decisiones, responden a intereses que les dan órdenes, nosotros estamos presenciando una guerra de élites que se está poniendo demasiado brava y está involucrando demasiados países con armamento nuclear. Estados Unidos, Israel, Rusia, China. Ahora, si la cosa se sale de madre, hay 7 países que sobrevivirían. Yo tengo aquí, de hecho, el artículo, quien lo quiera buscar, se titula Tercera Guerra Mundial. Estos son los 7 países de América Latina que se salvarían de los misiles nucleares cuando empiece el conflicto. Se han hecho múltiples simulaciones y Newsweek, la revista Newsweek, determinó que los países que se salvarían de una guerra nuclear por la radiación, por una cuestión meramente geográfica, son Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador. Y aparte, el único país no latinoamericano es Nueva Zelanda. Ahora, de todo este grupo, el mejor de los países en términos de libertad, de calidad humana, de seguridad, de cultura, es Paraguay por lejos. Enfrentarías problemas igual, porque si se produce una guerra nuclear, el mundo entero no va a morir tanto por la radiación como por el hambre. Lo tengo estudiado. Wow. O sea, ¿sabes qué? La guerra nuclear enfriaría la atmósfera, mataría cosechas. Entonces habría mucha presión también sobre todos estos países, pero claro, muchos de ellos agrícolas, por sus recursos. Claro. Pero dejando de lado el factor más tremendo de la guerra nuclear, que de hecho creo que es mucho más conveniente estar ubicado en un campito en uno de estos países que estar ubicado en Estados Unidos, donde te van a quedar los misiles seguros, o en España o lo que sea, pero bueno, se entiende el punto. Si vamos al mundo actual y real, yo elegí Paraguay hace años porque es como una pequeña isla dentro de toda esta locura, donde el 90% de lo que nos aqueja en el resto del mundo, en Paraguay no ocurre. En Paraguay, por características históricas que tienen que ver con un pasado muy sufrido, hubo una guerra donde casi exterminan a la población paraguaya, la guerra de la Triple Alianza en el siglo XIX, Brasil, Argentina y Uruguay unidos contra Paraguay. Bueno, el pueblo paraguayo es muy unido, el pueblo paraguayo es muy solidario, es el país más católico del mundo, por cierto, después del Vaticano, y eso influye en su forma de ver las cosas. Es bastante tolerante y creo que una de las grandes cuestiones que te hace pensar en el karma o en el dharma
o en la justicia divina, porque yo no soy religioso, pero creo en Dios, es que ahora le va muchísimo mejor que a los vecinos. Estamos viviendo un boom migratorio de migración calificada. Esa es otra cuestión de Paraguay. Te lo explico bien, bien básico. Sí. La gente de Paraguay se organiza para defender sus derechos y por eso logramos ser el único país en Occidente donde gracias a la movilización de 100.000 madres, comandada por Dania Ríos Nassif, Valeria Infran y otras profesionales de excelencia, se logró la prohibición de la ideología de género en las escuelas. Wow. No porque los políticos paraguayos sean santos, son corruptos como cualquiera y la Unión Europea quiso sobornarlos con millones de euros. Pero las madres paraguayas no lo permitieron. Paraguay tiene los impuestos más bajos de Sudamérica. El impuesto máximo a la renta es 10% y es altamente deducible, Marta, contra 40 en Chile, Argentina, España, puede ser hasta 50, una locura. En Paraguay es 10 y terminas pagando 5%. Tiene el mayor crecimiento de América Latina gracias a tener impuestos bajos y a tener una población que se reproduce. Es un país joven, tiene bono demográfico, no tiene problema de pensiones, no se le regala dinero a nadie. Y fíjate qué ironía, aquí o trabajas o te mueres de hambre, pero nadie se muere de hambre. Todos trabajan. No hay desempleo, bueno. Hay movilidad laboral, no hay inmigración indeseable. La tasa de homicidios, Marta, es de las más bajas de América. En México es 25, en Paraguay es 5. En Brasil es 20, en Paraguay es 5. En Uruguay es 13, que era un país considerado muy seguro y tranquilo. Ya es terrible Uruguay. Ahora, de hecho, tiene la mayor cantidad de robos de Sudamérica en relación a su población, Uruguay, donde está todo el paquete progre. Uruguay tiene 70% de la población atea, tiene eugenesia, ley trans, eutanasia, aborto, todo el paquete entero tiene Uruguay. Paraguay no tiene nada de eso. La gente se reproduce, prospera, crecimiento económico, tercer mayor exportador de soja del mundo, segundo país con más vacas por habitante, el país con menos vacunados contra el COVID de Sudamérica. Mientras Argentina estuvo 1 año y medio en encierro, Paraguay estuvo 1 mes y la gente salió. Salió porque quiso, ya no obedeció. Aquí se ejerce una rebeldía pacífica. No hay saqueos, como los que, ni protestas violentas, como siempre hay en Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia. No se salva nadie. Bueno, Paraguay no existe eso. No hay un diputado de izquierda en el Congreso. Hay 60 diputados, no hay uno solo de izquierda. O sea, la izquierda fue aniquilada por el progreso capitalista. Nadie los mató ni los desapareció. Paraguay pasó de tener 56% de pobres en el año 2002 a tener 16 ahora. Es el país con menos pobreza de Sudamérica, junto con Uruguay, uno de los más seguros, uno de los más prósperos en crecimiento. Están viniendo muchísimas personas. Se multiplicó por 5 la cantidad de extranjeros que vienen a Paraguay a residir entre el 24 y el 25. Porque ven esto, españoles, alemanes, holandeses, mexicanos, por supuesto argentinos, brasileños y uruguayos, y muchísimos hispanos de Estados Unidos. En ese contexto, después de 15 años de periodista, Marta, un poco cansado ya de contar las malas noticias del mundo, y cuando la gente me pide, dame una solución, hago lo que sea, pero yo quiero librarme de esto. Hemos traído hace poco una familia desesperada que encontró, tú tienes que ver la expresión de encontrar la paz, la tranquilidad. Una señora de 49 años con una empresa de transporte, le habían secuestrado a 2 choferes los delincuentes en México. Que cada día que mandaba a los hijos al colegio tenía miedo de que les pase algo. Y acá se vive de una manera totalmente distinta. Ni siquiera Monsanto es dueño de las semillas. Aquí hay patente de Paraguay. Sojapar y Maízpar. Realmente tiene sus cosas. No firmó el acuerdo de pandemias, Paraguay. Porque tú no puedes imponerle a este pequeño país de 7 millones de habitantes, por las malas no puedes imponerle nada. Si vienes a emprender, te abrazarán, te apoyarán. Aquí no hay racismo, no hay xenofobia, no hay marchas contra la gentrificación, nada. Pero si tú vienes a imponerles algo que no quieren o a modificar su vida, sencillamente no te escucharán, no te van a prestar atención, no te van a permitir que los sometas. Por eso yo elegí Paraguay, estoy trayendo gente a Paraguay a través de una red de contactos que me costó mucho tiempo forjar y ayudándolos en temas como residencia, inversión inmobiliaria, movilidad del capital, constitución empresarial. Hay grandes oportunidades, la energía es muy barata. Fíjate por qué Paraguay de alguna manera ha hecho un cerco. Es un país con poca deuda, debe menos de 37 puntos del PBI. Brasil y Argentina deben 80. Estados Unidos, ni hablar, mucho más que 100. Tiene poco déficit, tiene estado chico, impuestos bajos, crece muchísimo la inversión, es estable. Hace 25 años que es así.
si tú produces para exportar, te cobran solo 1% de impuestos totales. Muy bien. Es que se está industrializando y tiene la represa más grande de América, Itaipú. Es el mayor exportador de energía eléctrica por habitante y para colmo es energía limpia. Entonces, el creador de la Agenda 2030, Jeffrey Sachs, hace unos años visitó Paraguay y tenía un plan, y cuando llegó a Paraguay y vio que el 97% de la energía de Paraguay es totalmente limpia, dijo, bueno, sigan así, me tengo que ir, adiós. Claro, no hay manera. No sabía cómo entrarle, o sea, es un país que no le entra en balas. No es casual, porque es una mezcla de resistencia y de que las élites se resignan a que hayan lugares, huecos o grietas donde la gente respira, pues ellos también necesitan cuidar su dinero. Y el caso de Suiza en Europa yo creo que se está replicando ahora con Paraguay. Así que cualquiera que le interese, que esté resuelto a defender su patrimonio, su familia, lo que tanto tiempo le costó construir, bueno, los invito, si me permites, a visitar clubamagi.org y con todo gusto me encantaría invitarte algún día acá, que tenés público que te adora y que te sigue por las dos cosas, tanto por tu carrera como actriz súper destacada, como por este canal que abre muchas conciencias. Y es muy popular acá en Paraguay, tu canal. Muchas gracias por decir eso. Yo he estado pensando, te lo comenté de hecho por WhatsApp, te dije, tengo muchísimas ganas de... mi marido y yo hemos estado también buscando diferentes lugares. Además, obviamente tenemos... pues yo soy mexicana y tengo residencia en México, pero también buscar otro lugar por el tema de lo que estábamos hablando. O sea, en general en este episodio hablamos de cierta manera de la industria de la muerte y de todos los factores que se utilizan para que mantenernos ciegos, mantenernos con miedo. En México decimos achicopalados, ¿qué hago? Y entonces correr a lo que quieren es que corramos al Estado para que el Estado nos dé la solución, y muchas veces los hilos que mueven detrás al mundo son los que nos están poniendo los problemas y ellos mismos nos ofrecen la solución, pero ¿qué solución? La de ellos, obviamente, ¿no? Como la agenda de Davos, ¿no? Como decían, no... ¿Cómo dice la agenda de Davos, Nicolás? No tendrás nada y serás feliz. No tendrás nada y serás feliz, pero nosotros lo tendremos todo, ¿no? Este es el antídoto, Marta. No, Sí. Realmente en un momento dije, si sirvió para mí, yo ya no me puedo quedar callado. Sí. Hubo una época Sí. en la que yo sufrí un atentado en Argentina, entonces guardaba con mucha discreción que regrese a Paraguay a vivir. Pero me cansé, o sea, aquí vivo tranquilo, vivo feliz y dije, yo te voy a ayudar a la gente que quiere ser ayudada, porque el que no quiere ser ayudado tiene todo el derecho del mundo. Y además, sencillamente no lo necesita. O sea, los que te quieren ayudar cuando no quieres que te ayuden son tiranos. Pero la persona que me está pidiendo una solución, bueno, yo tengo que cumplir y decirle, esta es la que usé yo. Si te sirve, te doy una mano. Por supuesto, nuestros servicios valen, etcétera. Esto es para quien tiene patrimonio, emprendimiento, un profesional. Pero es un país barato, es un país con barreras de acceso muy bajas. Y además, a ver, ¿cómo te lo puedo decir, Marta? Es todo lo contrario a todo lo que nos estamos quejando. Es un país donde la familia, la amistad valen. La gente es impuntual, sí. Hay calles rotas también. Hay políticos corruptos también. No existe el paraíso. Sí. Lo perfecto a veces es enemigo de lo bueno. Pero yo veo lo que es Argentina, lo que es Uruguay. No lo veo yo, lo ven las olas de personas que están viniendo a Paraguay. Entonces, yo no quiero vivir ahí. Yo quiero vivir en un país cuerdo. Yo quiero vivir en un país donde no me secuestren. Yo quiero vivir en un país donde no me caiga una bomba, donde no haya cortes de electricidad. No, donde no me envenenes la mente. Sí, donde no me envenenes la mente de los niños, ¿no? O sea, eso que estábamos hablando es bien fuerte lo que está pasando. Permíteme decirte que el futuro no espera a nadie. El futuro se construye con decisiones propias, individuales. Y Paraguay vive un histórico auge migratorio. Hemos superado las 60.000 residencias para extranjeros en el año 2025, casi duplicando la cifra del 2024. Y se proyectan 120.000 residencias para extranjeros en 2026. Pero créeme, yo he hecho este camino y solo no es fácil. La burocracia es asfixiante como en cualquier lugar, salvo que lo hagas con
con expertos, como los expertos del Club Amagi, que hemos entregado más de medio centenar de residencias en lo que va del año sin absolutamente ningún problema. Con nosotros no tendrás que sufrir por los papeles, por las demoras o porque se caiga el sistema. Con 3 sencillos requisitos: pasaporte, partida de nacimiento y certificado de no antecedentes penales, certificados por la Haya, entregaremos tu residencia con extrema rapidez y eficiencia y tendrás exactamente los mismos derechos que cualquier paraguayo excepto votar. Decenas de miles de argentinos, brasileros, uruguayos, españoles, alemanes, holandeses eligen Paraguay por su calidad de vida, por su bajo costo, por su extrema paz, por la amabilidad de la gente, sus impuestos bajos y su enorme prosperidad. Pero créeme, muchos de ellos son estafados, como fue el caso de la banda de policías detenidos en septiembre del año pasado por emitir residencias falsas. No tiene sentido que corras ese riesgo. Si quieres hacer una migración inteligente, debes hacerla informado y acompañado por los mejores, ahorrándote muchísimo dinero en errores costosos. Para eso existe Club Amagi. Tramitamos residencias convencionales, que son en la mayoría de los casos las más recomendables, pero también trabajamos con el sistema SUACE y con el Investor Pass. En Club Amagi te ayudamos a organizar tu primer viaje, a reunirte con personas clave, a buscar propiedades de acuerdo a tu perfil y a conseguir un ahorro del 20, 30, 40 o hasta el 50% en su precio, a crear una empresa, a encontrar la mejor arquitectura fiscal, los mejores colegios para tus hijos, el mejor seguro médico, las mejores zonas para vivir. Emigrar es un cambio de vida y es un cambio de vida definitivamente positivo para tu libertad y tu patrimonio cuando lo haces en Paraguay y a través del Club Amagi. No esperes más y no te dejes engañar. Ven con los mejores. Y está pasando en Estados Unidos y no sé ahorita cómo está en México. Por favor, pónganmelo en los comentarios. ¿Cómo está la situación de la educación en México? ¿Qué tanto están queriendo meter agendas allá también para confundir a nuestros niños? Hay que cuidarlos y hay que cuidar a la familia. Y qué bonito. Entonces vamos a poner aquí un link con tu proyecto, claro, para Gracias. Que los que estén interesados, yo soy una de ellas, tengamos más información. ¿Y algún último mensaje que nos quieras dar como conclusión del episodio, Nicolás? Mira, mi último mensaje es no perder la esperanza, no cruzarse de brazos y hacer. Yo me lancé ahora con fuerza con Club Amagi y cualquiera puede buscar su propia solución porque percibo que muchos de estos países donde me mira la gente a mí también, Estados Unidos, México, Argentina, España, por ejemplo, Colombia, son lugares donde dentro de poco los gobiernos van a querer impedirte salir, porque son conscientes de que cada vez más gente se está yendo. Entonces, uno de los pocos recursos que quedan, ya que la democracia es una ficción, poner un papelito en un cartón pintado ha quedado clarísimo que no sirve de nada, es votar con los pies. Es decir, bueno, me voy a un lugar más libre, no necesariamente Paraguay. O sea, yo estoy seguro que alguien que está en España y se va a Andorra está ganando mucho en libertad. Es cara Andorra, pero está ganando en libertad. Ahora, antes de que te lo impidan, tenés una oportunidad. Porque la diferencia, incluso si te dicen, bueno, todo el mundo va a terminar en el mismo totalitarismo. Primero, no lo creo. Nunca fue así. Sí, o sea, siempre queda algún lugar que es un poco más libre. Y segundo, aún si fuera así, eso va a tardar mucho tiempo. Prefiero estar en el lugar donde más libertad voy a disfrutar. Por más tiempo, creo que claro. Y yo invito a la gente a que reflexione también qué puede hacer en su propia vida, más allá de mudarse. Cambiar de trabajo, cambiar de entorno, tener hijos, predicar con el ejemplo, difundir las ideas de la libertad entre las personas que lo rodean. Bueno, todos tenemos una herramienta para poner un granito de arena para que el mundo sea mejor. Y hay que hacerlo. Hay que cultivar nuestro jardín y velar por nuestra felicidad. Y te digo una última cosa. También bienvenido tu papá, gran seguidor y amigo mío de nuestra casa. Sí. Y Paraguay, escuchate esto, 4º país minero de Bitcoin del mundo, tras Estados Unidos, Rusia y China, por la energía barata. Somos paraíso de criptogranjas. Bueno, un abrazo para todos. Igualmente. Marta, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, hablar con vos. Muchísimas gracias a ti, Nicolás. Te queremos traer de regreso para hablar de más cosas, porque hay tantos temas que podemos abordar.